y este Evangelio de Marcos son preciosas y claro, como toda palabra del Señor, sumamente actuales y tienen, si quieren, como clave de interpretación de ambas, por lo menos por ahí voy a dirigir la reflexión, este bellísimo antífona del Aleluya y el Salmo responsorial. Dichoso, Salmo 93, dichoso aquel a quien tú educas. Y la consecuencia de esto es el verso del Aleluya: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Toquemos el Evangelio, que hoy es la enseñanza más antigua. Ya Santiago se dirige a la comunidad cristiana, por lo tanto es más reciente que el Evangelio. De Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. Nos dice que van en la barca con Jesús y se dan cuenta que se les olvidó llevar pan, que solo tenían uno. Cosas que pasan, no solo los que ya somos mayorcitos que se nos olvidan algunas cosas, siempre hay algo que... Y van preocupados porque solo llevan un pan. En estas circunstancias, Jesús les da una enseñanza. Cuídense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y ellos, como están en su clavo, en su problema, piensan que Jesús les está echando una indirecta. Y lo que interpretan nos está diciendo esto porque no tenemos pan. Paramos aquí. Esto mismo de esta parte del Evangelio tantas veces nos pasa a nosotros. Vamos incluso al templo con nuestros problemas que algunas veces nos inundan. Vamos a tocar algo en la primera lectura de hoy que es bella. Y como estamos hundidos en nuestros problemas y algunas veces nos damos cuenta que hemos metido las de andar en equivocaciones no necesariamente pecaminosas, olvidos, cositas de estas, estamos con un cierto sentimiento de culpa. Y nos parece entonces que lo que nos dice el cura en la homilía es indirecta y se refiere a nosotros. Una reflexión, ¿no? Ni que uno fuera una supercomputadora que estuviera viéndolo todo y que tuviera una supermemoria para tener presente al momento de la homilía la problemática de cada uno de ustedes. Así es que eso hay que descartarlo. Y lo segundo, no es la homilía para sacar mantillas al sol de las personas. Y tantas veces nos pasa a nosotros que creemos que es indirecta a nosotros, o que nos lo dice, porque claro, nuestra mente está metida en nuestro problema, nuestra mente está ahí. Y encima, en vez de preguntarle a Jesús, no te entiendo, ¿qué nos queremos decir?, comienza la murmuración. Norma general: cuando haya algo que no entendamos muy bien, preguntémoslo. Y así yo corrijo desde lo que escuché yo. Y tantas veces me pasa que creo escuchar tal cosa y ni por cerca de lo que ha dicho el cura o lo que ha dicho la otra persona. Se fijan que yo voy grabando todas mis homilías, ya hace casi 4 años. Yo le digo a mis fieles y a otros, me responsabilizo de lo que digo, no de lo que me hagan decir. Y algunas veces, padre, yo le escuché que usted dijo, comprobémoslo con la grabación, a vos te pareció que yo dije, pero ni por cerca. Va operando esto mismo del Evangelio.
¿Y por qué opera? Porque estamos tan llenos de nuestros problemas, necesitamos tanta luz de lo nuestro, y lo peor es que a veces no buscamos la luz. O peor aún, la buscamos donde en vez de darme luz para los problemas, me van a cargar de más problemas y me van a desviar. Y me van a contar cuentos de camino. Y Jesús, con todo el cariño, tiene que jalarle las orejas. Y estas reflexiones que hace Jesús a sus discípulos se aplican directamente a nosotros, según el nivel y la oportunidad de la historia de cada uno de nosotros. Dándose cuenta de ello Jesús, que están murmurando, que están cohecheando. Y esto lo dijo por esto lo dijo por fulano, esto lo dijo. Y están dándose cuenta de ello, Jesús le dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Lo que les dije ni siquiera pasa por ahí. Todavía no entienden, ni acaban de comprender, tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? Y comienza entonces un recurso que recuerden en el pasado cercano, para que vean que Dios no anda jugando con tonterías. Y tanto nos tendría que recordar a nosotros en nuestra propia historia, en nuestro pasado. Y tantas veces nos habrá salvado el Señor de tantos clavos, individualmente y colectivamente. Ay, Padre, ¿qué quiere decir? Solo recordar en la ciudad de León, de hace 68 años, que yo no había nacido todavía, estaba por nacer, de cuando el Cerro Negro amenazaba destruir León. Y Monseñor Isidro Augusto Oviedo Reyes salió a regañar al volcán y a ordenarle que se calmara. Algunos mayores que yo, y hay algunos en el templo mayores que yo, que lo recuerdan. Ya habían nacido y ya tenían uso de razón. Y el volcán se calmó. Y Monseñor Oviedo hizo entonces en nombre de la ciudad de León aquella promesa a la Virgen, porque le atribuyó a la Santísima Virgen la intercesión de esta realidad, que la ciudad de León iba a celebrar toda la víspera de la Asunción, es decir, el 14 de agosto, una como gritería, lo que celebramos en la víspera de la Inmaculada Concepción de María, el 7 de diciembre, algo así, pero de penitencia, no solo para agradecerle al Señor el bien que le hizo a la ciudad, sino para reconocer de que como ciudad tenemos, digámoslo de la forma más suave, tenemos defectos, en realidad tenemos pecados, y algunos que ni siquiera queremos reconocer, y hay que hacer penitencia por ellos. Y no solo por los míos, sino también por los del vecino. Y en vez de murmurar y andar cocheando al vecino, mejor rezo y hago obras de reparación por los pecados de los otros. Y me perdona, pero ahí el burro tiene que ir por delante, pidiendo primero lo de uno y después lo de los demás. Porque si no, ¿de qué me va a aprovechar a mí? Sino muy lejano y muy indirectamente. Y el Señor les hace ver. Sin embargo, siguen con su problema, siguen con su clavo y no terminan de entender. Y conste que les está enseñando el propio Jesucristo, que Dios, el problema no es la enseñanza. El enorme problema está en nosotros, que nuestra mente a veces está como embotada, nos dejamos de llenar de lo nuestro y algunas veces ni siquiera levantamos la mirada al cielo para ver qué es lo que Dios me quiere enseñar en esta situación. Creo que me doy a entender. Y tocamos tanta problemática de personas, de familias y de instituciones.
y tantos pleitos porque es norma general de actuación. Lo voy a decir en lenguaje muy técnico, solemos distinguir en filosofía lo que llamamos la causa primera, que siempre Dios, y lo que llamamos la causa segunda, que son las diferentes circunstancias, los diferentes medios de los cuales se vale el Señor para expresarse. Cuando yo comienzo a analizar las causas segundas, me meto en una problemática de la cual no voy a salir. No voy a salir. E incluso me voy a amargar y voy a amargar a los demás. Cuando entre a una situación cualquiera de estas difíciles, lo que tengo que alzar la mirada es a la causa primera y preguntar, Señor, ¿qué querés con esto? ¿Qué me querés indicar? ¿Qué me querés llamar la atención sobre esto, sobre este hecho? Aunque el hecho sea que a la vecina, por la razón que sea, se le subió la leche y me recordó toda la familia, incluso a la mami. Señor, ¿qué querés con esto? Y entonces me encuentro directamente con el Señor. Entablo con el Señor un diálogo y voy aumentando mi conocimiento, es decir, mi conciencia, pero comprendo que el Señor lo ha permitido, y si lo permite el Señor, me quiere enseñar alguna cosa. Padre, así no se puede vivir, no, al contrario, no se puede vivir si nos anclamos en las causas segundas. Hay que tenerlas en cuenta, hay que conocerlas, cierto, pero hay que buscar la causa primera. Pongo los ejemplos saben que siempre son malos, nunca se ajustan del todo. Es como que si yo voy al médico y le digo que tengo un dolor de cabeza o que si me duele el estómago, y simplemente le digo que me quite el dolor de cabeza o el dolor del estómago, y el médico me dice, no, vamos a buscar cuál es la causa de ese dolor de cabeza o de ese dolor de estómago. Y sería muy tonto alguien que le diga, no, doctor, no busque la causa, deme algo que me quite el dolor de cabeza y el dolor de estómago. Sí, hay medicinas que te pueden quitar el dolor de cabeza, pero cuando pase el efecto de la medicina, como no han encontrado la causa de lo que te lo da, te va a regresar. ¿Y cuántas veces el dolor del estómago es una mala digestión, alguna deficiencia, o que hay parásitos? Y para quitarlo hay que desparasitar. Es que tarda mucho, es mejor causa primera. ¿Qué es lo que está produciendo esto? Padre, pero es que eso me obliga a reflexionar, bendito sea el Señor. Porque vas a comenzar a imitar entonces a María Santísima, y nos dice el Evangelio que María conservaba todas esas cosas en su corazón, preguntándose qué querrá significar. Y cuando guardamos estas cosas en el corazón y preguntamos al Señor qué quieren significar, entonces estamos comenzando a meditar. Y establecemos a fuerza un diálogo más profundo con el Señor, es decir, entramos en oración profunda. Padre, pero si lo que estamos buscando son las cosas que me afectan, son cosas materiales, bendito sea Dios si vas abriendo tu ámbito de conciencia y te das cuenta que el Señor nos habla precisamente también por las cosas materiales. También. Veamos qué nos dice Santiago. Y alguno a lo mejor se va a escandalizar. Y Santiago, recuerden, discípulo del Señor, apóstol. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación. Que contrasta ahí, Padre, viera qué mal me siento, son unas tentaciones, unas pruebas, que yo le digo al Señor que me las quite. Y nos dice Santiago, dichoso el hombre, dichosa la persona, ya que
ahí los forofos de que hay que decir hombre y mujer y no sé cuánto, y a ver si hay que decir niño, niña, anciano, anciana, adolescente, y no terminamos eso. Dichosa la persona que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Dichoso el que sufre la tentación. Hay padres que me asaltan unas tentaciones y unos pensamientos. Cada uno tiene que respetar el nivel de conciencia, de crecimiento en la fe de la persona, porque si de repente le digo, sentíte dichoso, me va a decir, padre, usted me está ofendiendo, se está riendo de mí, y regresamos entonces al Evangelio. Está con su problema, se está metido en su problema, se le ocurre que, y no ve esta parte. Dichoso el que sufre la tentación. Dichoso. En último término, podríamos decir que la tentación es una prueba, es un examen. Y está no para que yo caiga, sino para superarla. Y como los ejercicios están por ahí en alguna localidad, en las Olimpiadas de invierno, y lo dijo Pablo, también puso el ejemplo de los atletas, todas estas personas que se estuvieron entrenando, estuvieron con pruebas difíciles, ahora están viendo, contrastando con los demás, el fruto de todo ese entrenamiento. Dichosos. Hay padres que me ponen a dar no sé cuántas vueltas a la cancha y me ponen a hacer no sé cuántas lagartijas y a levantar pesos. Dichosos, porque al superarlo vas a crecer. Vas a crecer. Hay una queja por el estilo, ay padre, si viera cuántas medicinas me dieron. ¿Qué quieres? ¿Curarte o no te quieres curar? ¿No te querés curar? Total, aquello de que sarna con gusto no pica, ¿no? Si tenés que curar, hacele caso al médico, si es buen médico y esas cosas. Dichoso. Los que andan apocados y los que andan pensando en otras cosas, Santiago nos dice, sentite dichoso si tenés muchas pruebas, muchas tentaciones, si tenés muchos problemas. Porque algunas veces no detectamos los problemas como una especie de tentación. Es decir, como una prueba que tiene que ser superada. Hago un poquito de silencio porque es todo un cambio en la forma de pensar, para ver las realidades desde los ojos de Dios. De hecho, si se fijan en el Padre Nuestro, que es el resumen de lo que tenemos que esperar, nos enseña a rogarle que no nos deje caer en la tentación, pero nunca nos enseñó a quitarme la tentación. Permitime que supere la prueba, pero no nos enseñó, no me mandes pruebas que no quiero que me... Yo quiero estar tranquilo sin que nadie me saque. Si no, no crecemos, no crecemos. Y hay que crecer también en la fe, hay que crecer en la esperanza, hay que crecer en el amor y hay que crecer en la fe. Como que aquel que piensa, el chaval o la chavala, que el profesor es bueno porque nunca le pone pruebas, nunca le pone exámenes. Y si nunca te contrastas, ¿cómo vas a crecer en conocimientos y qué vas a servir, a sentir como escuela para estudiar, hacer las tareas, etcétera? Ay, que me pone muchos exámenes, dichoso, dichoso. Es que me hace muchas supervisiones, dichosa, dichoso. Porque la supervisión no es solo ver cómo lo vas haciendo, sino viene la corrección, esto se hace así, esto se hace por allá, se te olvidó tal cosa. Si es una buena supervisión.
Dichoso el que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman, a los que lo aman. Y para que el amor sea probado, Alvarado sobre la pared, para que el amor sea probado, tengo que tener pruebas, tengo que tener tentaciones. Segunda idea, fuerte, firme, que nadie diga cuando sufre una tentación que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Dios permite la tentación, pero hay un oficio muy especial en el orden de la creación, que es el oficio de probador, de tentador. No se escandalicen, le corresponde al diablo. Le corresponde al diablo. Padre, ¿qué es lo que está diciendo? Si eso yo nunca lo había oído, si eso se lo está inventando usted, si eso, porque viera que me dijo no sé quién que eso no es cierto lo que usted dice. No tendría que decirles de verdad. ¿Y por qué no vuelven a leer el libro de Job? ¿Recuerdan? Estaba Dios, una forma muy sencilla de contar como cuento para niños, estaba Dios en su trono con su corte, y entonces llegó el diablo, y entonces Dios, como que sí, le dijo al diablo, ya te fijaste en mi siervo Job, cómo es de fiel. Y el diablo le dice, claro, le has dado bienes, le has dado de todo, y así ¿quién no te va a querer? Si me dejaras probarlo, ya vas a ver cómo te va a ser fiel. Y el Señor le dijo, le autorizó, probalo, pero a él no lo toqué. Ese mismo día se le embrió toda la familia, perdió todas las propiedades. En nuestro lenguaje se lo llevó la trampa. Y claro, regresa el diablo, porque tiene que ir a darle cuentas a Dios, y Dios le dice, ¿qué te pasó, diablito? No decías que sigue fiel. Y le dice el demonio a Dios, así dice el relato. Digo, en un lenguaje muy sencillo, poético, precioso. Y le dice el diablo a Dios, claro, como no me dejaste tocarlo a él, si me dejaras tocarlo, ya vas a ver que se va la fidelidad. Y entonces Dios lo autoriza, tocarlo, pero no lo maté. Ese mismo día lepra. Sin embargo, siguió siendo fiel. Después vienen unas cosas preciosas de toda la reflexión, de lo que tantas veces nos pasa, de cómo los que se acercan a aconsejarnos, en vez de decirnos la verdad, más bien nos hacen más difícil la prueba. Y al final, pues Dios recompensa. Sencillo, hago la pausa para recordar, y así hay que tener presente la Sagrada Escritura, no de pedacitos en pedacitos, porque de pedacitos en pedacitos es lo que le sirvió al diablo para tentar a Jesús, con pedacitos de la Sagrada Escritura sacadas de contexto y mal interpretadas. ¿Qué nos sigue diciendo Santiago? Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. Y aquí hay un término rarísimo que casi no empleamos hoy, la concupiscencia. Y tengo que decir que depende la forma de pensar. Sí.
la corriente filosófica puede tener diferentes interpretaciones. ¿Qué cosa es la concupiscencia? Es uno de los efectos del pecado original en la persona. Lo repito, es uno de los efectos del pecado original en la persona. Nosotros nacemos buenos, pero a causa, como efecto del pecado original, somos buenos, pero tenemos una inclinación al mal, la concupiscencia. ¿Qué es lo que explota el diablo? Un poquito para probarlo. Y voy a volver a repetir una vez más el mecanismo de toda tentación. Está en el capítulo 3 del libro del Génesis. El demonio, en ese relato también como cuento para niños, pero precioso, ahí aparece la serpiente. Comienza la tentación presentándonos algo agradable a la vista. Agradable a la vista. Deleitosa al paladar. Eso que se hace agua a la boca. Y excelente para tener experiencia. Eso es el mecanismo de toda tentación. Y toda tentación se vence, aunque eso sea agradabilísimo, aunque se me haga agua a la boca y sea excelente para tener experiencia, yo digo que no. Y digo que no y comienzo a dar las razones, depende de la tentación, e inmediatamente comienzo a alabar a Dios. Pongamos, saben que los ejemplos son muy malos, ¿no? Voy pasando en la calle, por la calle, ahora que termine la misa va a ser casi, o ya pasadita la hora de almuerzo, y me van a llegar unos olores de comida que se me va a hacer agua en la boca y que me va a aruñar todo el tigre. Y si le echo una miradita, si está como para comerse, agradable a la vista, deleitoso al paladar, excelente para... Pero voy a decir, no, porque me están esperando en la casa. Me están esperando en la casa, o tengo que ir a hacer la comida para que coman los demás. No. Punto. Que no me voy amargado. No. Hablando de la comida. Déjenme poner otro desagradabilísimo, pero tengo que ponerlo porque es muy gráfico. Voy por la calle y me dan ganas de ir al baño. E ir al baño es necesidad fisiológica. Y yo digo, la tentación es que las mujeres se levanten la falda, de ahí que los hombres, como los animalitos, ¿no? Sin embargo, yo que me he educado, digo, no, voy a esperar llegar a la casa y si es mucha urgencia, en el camino le pido a un amigo o entro a una tienda y pido usar el baño. Y no me hago en la calle. ¿No es así? No. Y voy educando, voy controlando incluso mis propios instintos. Puedo poner otros ejemplos. Sigue diciendo Santiago: la concupiscencia concibe y da luz al pecado. Y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. Y la muerte es la pérdida de la amistad con Dios.
Y el pecado es todo aquello que nos aparta del amor. Del auténtico amor, no de eso que se disfraza como amor y que se convierte en toda una tentación e incluso en todo pecado. Y si alguien tiene duda de qué cosa es amor y qué cosa no es amor, si se lo puedo ofrecer a Dios, es amor. Si no se lo puedo ofrecer a Dios, seguro que no es amor. Padre, pero usted habla de cómo no lo voy a ofrecer a Dios. La caricia entre novios. Lo que no le puedo ofrecer, no le pueden ofrecer los novios, es un manoseo. Y hay diferencia entre una caricia y un manoseo. ¿Cómo no le voy a poder ofrecer al Señor la relación íntima entre un hombre y una mujer, el acto sexual? Si me he casado por la iglesia, incluso es fuente de santificación. Si no estoy casado, entonces ya no es un acto de amor, es otra cosa. No, como decía el otro, medio en chiste, mal chiste, si estamos casados, nada más que no entre nosotros, él está casado con el otro y yo con la otra, sería adulterio. No, no se trata de eso. ¿Cómo no le voy a ofrecer al Señor el amor que tengo si hasta hay un sacramento en que en público digo que nos amamos y en público me dicen que no intente evitar a los niños? Y en público me dicen que la bendición del amor de parte de Dios son los hijos. Y los hijos no se producen porque nos toquemos el dedo meñique, sino la relación sexual entre el legítimo esposo y la legítima esposa. Que no nos coman el coco y no nos digan mentira. Engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en que no hay ni cambios ni sombras. Dicho el lenguaje de Santa Teresa de Jesús, Dios no se muda. Y los que cayeron en esa campaña mediática es que el Papa Francisco ahora va a permitir el divorcio, va a permitir que los divorciados vueltos a casar comulguen, y es que Dios, Santiago, en quien no hay ni cambio ni sombras, por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Padre, ¿y entonces en qué quedamos? Cuando tengo un problema, ¿qué tengo que hacer? Darle gracias al Señor, pedirle al Señor la luz y centrarme en el Señor. ¿Qué me querés decir con esto, Señor? Señor, ¿por dónde salgo? Quiero terminar con esto. Uno de nuestros dramas, bueno, dos dramas. Uno de nuestros dramas es que me empecino en no estudiar la doctrina de la Iglesia, el catecismo. No el catecismo para la primera comunión, que eso es para niños, ¿no? Catecismo, como nos pidió el Papa que hiciéramos el año pasado. El catecismo, conocer la doctrina. Y el otro, cuando viene alguna cosa rara, exótica, entonces voy corriendo detrás de él, pero cuando el Señor me habla en la voz audible, sencilla,
Entonces, como los discípulos, ni le paro bola. Y vuelvo a repetir lo de Naamán el sirio, ¿recuerdan? General de Siria, que rogar mucho por Siria, se siguen desangrando en guerra civil, que tenía lepra y quería hacer algo extraordinario. Sin embargo, el profeta le dijo: bañarte 7 veces en el Jordán. Y ya se había emplatado y que ofensa no sé cuánto, y fue el empleado el que le dijo: Señor, si te hubiera pedido hacer una cosa estrambótica, lo hubieras hecho. Si te puso algo tan sencillo como bañarte en el Jordán, ya estamos aquí, ¿por qué no lo haces? Y nosotros volvemos a caer una y otra vez en lo mismo. Viene algo estrambótico, viene algo sensacionalista que, sin embargo, el Señor nos sigue hablando al corazón, nos sigue hablando en la liturgia, nos sigue hablando en las realidades, en la creación. Y entonces, no le hacemos caso. Nuestra llamada es a la conversión, que pasa ciertamente por un estudio más profundo de la doctrina, por una oración de mayor profundidad, diálogo con el Señor y cambio de actitudes, de forma de pensar, de forma de hablar, de forma de actuar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.